Su único crimen fue ser un erudito bondadoso, un alma tan noble que no lastimaría ni a un animal. 7 años después, ese mismo hombre se lamenta: ya no puedo volver a ser quien era. Atrapado entre dos voluntades, suplicando por un pasado que no volverá. ¿Qué clase de infierno académico puede destruir así a una persona? Los matores quieren enseñarle a Hajin sobre el mundo. Vos, enseñale al algoritmo quién manda y deja un like que demuestre tu poderoso linaje. Entre hojas que caían, un joven de ropa blanca parecía lamentar algo profundo. Tengo miedo, ya no puedo volver a ser quien era antes. A su lado, otras 2 figuras, una vestida de negro y otra de rojo, se mantenían firmes. El de negro, con una mirada dura, dejó bien claro que no cedería, sin importar cuánto le rogaran. «No te voy a dar nada a nadie, ni mi cuerpo, ni mi corazón», declaró con contundencia. Pero para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que retroceder 7 años. En un tranquilo hogar coreano, el joven Hajin se despedía de su familia. Estaba a punto de embarcarse en una nueva etapa, ir a estudiar a un Sewon, una academia confuciana. Su padre, aunque orgulloso de su hijo, no podía evitar una preocupación. «Es la primera vez que te vas de casa, hijo. Tené cuidado», le dijo. Más tarde, conversando con su esposa, el padre de Hajin expresó su inquietud. Aunque el joven era inteligente y aplicado, temía que su bondad y su ingenuidad lo hicieran vulnerable a las crueldades del mundo. La madre trató de calmarlo, asegurando que su hijo no era un debilucho. Y es que Hajin, de camino a la academia, ya demostraba esa naturaleza. Cuando su sirviente, Eondong, le preguntó por qué no tomaban un caballo para acortar el viaje, Hajin sonrió. «No es tan lejos. Si nos llevas solo medio día, prefiero no obligar a un animal indefenso a venir con nosotros». Finalmente, llegaron al Sewon. La despedida con Eondong fue emotiva. El sirviente no quería dejar a su joven maestro, pero Hajin lo consoló. Incluso ya había arreglado entregas de medicina de la farmacia local para la madre de Eondong, demostrando una vez más su gran corazón. Le pidió a Eondong que se mantuviera fuerte y sano, mientras él iniciaba su camino solo. Entregas de medicina de la farmacia local para la madre de Eondong, demostrando una vez más su gran corazón. Le pidió a Eondong que se mantuviera fuerte y sano. Mientras Hajin se despedía de su sirviente, con Eondong apenas conteniendo las lágrimas, él iniciaba su camino solo. En la casa familiar, los padres de Hajin conversaban. Su madre, siempre optimista, tranquilizó a su esposo. Puede que sea de buen corazón, pero es firme en sus creencias y sabe cómo defenderse cuando es necesario. Además, no iba a estar solo. Su viejo compañero de clase, Jung-hyun, lo estaría esperando en el Sewon. Y así fue. Apenas llegó, Hajin ya estaba en su nuevo alojamiento, rodeado de libros, sumergido en el estudio. No pasó mucho tiempo hasta que su amigo Jung-hyun apareció. «¿Lo primero que haces al llegar es abrir un libro a leer? ¿En serio?», le preguntó Jung-hyun con una mezcla de sorpresa y cariño en la voz. Hajin, levantando la vista, sonrió. Jung-hyun, con una mano en su cabeza, le comentó: «Estaba desempacando, y vos te topaste con un libro y se te fue el tiempo otra vez. Ya te conozco, Hajin». Hajin solo pudo sonreír más, a lo que Jung-hyun bromeó: «No sonrías así, estaba decidido a regañarte por herir mis sentimientos, pero me lo estás poniendo difícil». Hajin, con el corazón contento, respondió: «Hyungnim, te extrañaré». Jung-hyun, buscando un momento de esparcimiento, le propuso ir a ver un grupo de danza en el mercado esa noche. Pero Hajin, fiel a su naturaleza estudiosa, se negó amablemente. «Todavía tengo mucho que desempacar», explicó, y esperaba revisar algunos libros para mañana. Jung-hyun, con una sonrisa resignada pero llena de afecto, aceptó. «Está bien, ese es mi Hajin, el justo erudito, de Confucio. Sentado en tu escritorio, leyendo con elegancia es lo que mejor te queda». Antes de partir, Jung-hyun le adelantó que había preparado un regalo de bienvenida, un libro que llegaría en unos días. Hajin, intrigado, preguntó qué tipo de libro era, pero Jung-hyun mantuvo el secreto, prometiendo que le encantaría. «Bueno, entonces me tengo que ir», dijo Jung-hyun mientras se despedía. «No te quedes hasta muy tarde, Hyungnim», le respondió Hajin viéndolo partir. Pero antes de que Jung-hyun pudiera alejarse, 2 estudiantes se acercaron apurados, reclamándole por la tardanza. Al parecer, tenían un espectáculo que no querían perderse.
Mientras lo esperaban, uno de ellos notó a Ha-jin, que seguía concentrado en sus estudios. Los estudiantes empezaron a cuchichear entre ellos, riéndose, pensando que Ha-jin era un estudiante nuevo e ingenuo, con manos tan delicadas como las de una mujer y que solo conocía el mundo a través de los libros. Planearon enseñarle lo que no aprendería en los confines de la escuela. Jung-hyun, al escuchar sus intenciones, rápidamente los frenó. Les advirtió que no se atrevieran a hacerle nada a Ha-jin si conocieran su linaje. Los otros, sorprendidos, le recordaron que el acoso a los nuevos era su especialidad. Pero Jung-hyun no cedió, revelándoles que Ha-jin era nada menos que el nieto del ministro de Izquierda y el hijo del gran erudito de Hong Moon-gwan, un linaje de poderosas figuras. En pocas palabras, no te metas con él, les dijo, dejando claro que más les valía tratarlo con respeto si querían alguna conexión útil. Mientras tanto, la primavera por fin había llegado. Ha-jin, después de terminar de desempacar sus cosas, decidió salir a dar una vuelta por los terrenos de la escuela. Disfrutaba del hermoso día, la brisa suave y el aroma de las flores. Incluso tuvo el cuidado de esquivar una fila de hormigas en su camino, demostrando su habitual bondad. Pero la tranquilidad duró poco. De repente, su mirada se encontró con una escena escalofriante. En medio de los árboles en flor, un cuerpo yacía en el suelo, rodeado de sangre. Sin pensarlo 2 veces, Ha-jin corrió hacia la persona, preguntando desesperado, ¿alguien se desmayó? ¿Estás bien? Ha-jin se alarmó al ver tanta sangre, pero no dudó en intentar reanimar al hombre, preguntándole una y otra vez si estaba bien. El herido, sin embargo, no parecía muy agradecido. Con un tono que delataba su fastidio, abrió los ojos y le pidió que se callara, que le estaba haciendo doler la cabeza. Ha-jin, preocupado, le insistió en que estaba gravemente herido y necesitaba tratamiento urgente. Pero el hombre solo se quejó, diciendo que esa sangre no era toda suya y que simplemente estaba echando una siesta después de varios días sin dormir. Con un gesto, lo echó, pidiéndole que se fuera. Ha-jin se quedó un poco desorientado. Si no toda la sangre era suya, entonces parte sí lo era. A pesar de la actitud del herido, su buen corazón no le permitía dejarlo así. El hombre, viéndolo, lo interrumpió con una sonrisa socarrona. «Ya conozco a gente como vos», le dijo, sentándose con dificultad. «Sos de esos que no pueden quedarse tranquilos viendo a alguien sufrir. Te sentirías mal todo el día, ¿verdad?» Ha-jin no tuvo tiempo de responder cuando el herido continuó resignado. «Está bien, haré lo que quieras, pero me tenés que pagar». Ha-jin no entendía. ¿Pagar? El hombre, levantando una mano ensangrentada, explicó: «Si ayudarme te va a hacer sentir mejor, dame 20 niang y te dejo curar mis heridas». Se rió entre dientes, pensando que si era demasiado dinero, el ingenuo se iría. «Si no podés pagar, andate y no me molestes más», añadió en voz alta, recostándose de nuevo. Ha-jin, avergonzado, tuvo que admitir que no tenía plata en ese momento. Pero su compasión pudo más que la frustración. Miró a los árboles, a las flores y luego, con determinación, le ofreció lo poco que tenía consigo, un pequeño kit de primeros auxilios que incluía ungüentos y vendas. No era dinero, pero era lo único que podía dar para ayudar. El hombre herido apenas le dio importancia al kit de Ha-jin, pero cuando vio el abanico que éste llevaba, su mirada cambió. Se dio cuenta de que el papel era de altísima calidad y la pintura, obra del artista más famoso de la región, valía una fortuna. Se preguntó si Ha-jin era solo un joven amo ingenuo que ofrecía cosas tan valiosas a un desconocido. Ha-jin, por su parte, le siguió insistiendo que se cuidara la herida y le preguntó por qué estaba durmiendo en medio del bosque como si no fuera un estudiante del Seowon. El hombre, con una sonrisa forzada, le dijo que solo bromeaba y que se había quedado dormido porque el día y las flores eran lindos. Unos días después, Jung-hyun caminaba apurado por el mercado, ignorando los llamados de sus amigos que le recordaban que una pelea importante, en la que había apostado mucho, estaba por empezar. Él les dijo que tenía que ir a la librería, pues había ordenado un libro muy importante como regalo de bienvenida para Ha-jin y debía recogerlo. Cuando llegó a la librería, Jung-hyun no pudo ocultar su frustración. Lanzó los libros al suelo, quejándose del desastre de caligrafía a pesar de lo bien que había pagado. El librero, asustado, trató de excusarse, pero Jung-hyun estaba furioso.
Le dijo que la caligrafía era atroz y que no tenía nada de prolijo o elegante y le advirtió que no le costaría nada hacer que su librería desapareciera. Más tarde, de regreso en la arena, Jung-hyun observó la pelea callejera que sus amigos tanto esperaban con un gesto de fastidio. «Qué molesto», pensó mientras observaba la algarabía. «Nadie que conozco parece ser útil para mí». Para él, la pelea era un completo desastre. El que recibía todos los golpes no parecía tener oportunidad, y la verdad es que Jung-hyun ya había perdido algo de plata apostando. Con un suspiro de resignación, decidió que no valía la pena seguir perdiendo el tiempo con esos cabezas huecas. Pero justo cuando estaba por irse, su mirada se detuvo en uno de los luchadores, un hombre musculoso que, a pesar de la paliza, tenía una presencia impactante. «Vaya, vaya», pensó Jung-hyun con una media sonrisa, «qué tipo tan atractivo». Horas después, bajo el manto de la noche, el hombre herido del Sewon se encontraba en una humilde habitación quitándose la ropa para revisar sus heridas. La sangre seca manchaba su torso, testimonio de la pelea callejera. De repente, la puerta se abrió con un ruido seco y Jung-hyun apareció en el umbral, mirándolo fijamente. El hombre se quedó mudo de la sorpresa. «¿Quién sos?», preguntó Jung-hyun con una sonrisa enigmática. El hombre no respondió, pero Jung-hyun ya había sacado sus propias conclusiones. El partido se acabó, y tal como sospechaba, vos no sos un tipo de clase media, ¿verdad? Sos un Yangban. La revelación dejó al herido visiblemente incómodo. Jung-hyun se acercó despacio con esa sonrisa que ya lo caracterizaba. «Sos un noble que se rebaja a pelear con gente común solo por unas monedas», le reprochó. «Nada más patético y ordinario». El herido, sin inmutarse, le preguntó: «¿Por qué estás buscando pelea?». Jung-hyun se encogió de hombros con un tono burlón. «Por tu culpa, perdí bastante plata esta noche». El hombre herido le devolvió la sonrisa. «Entonces, la próxima vez apostá por mí», dijo con una confianza inquebrantable, «porque voy a ganar, sí o sí». Jung-hyun lo miró de arriba a abajo. Su sonrisa se ensanchó. «Tu confianza es tan grande como tu tamaño», comentó, con un dejo de admiración. «Eso me gusta», soltó Jung-hyun, acercándose aún más. De repente, su mirada se fijó en la mano del hombre. «Tenés un callo muy grande en el dedo del medio. Asumo que estás familiarizado con sostener un pincel. Eso es sorprendente. Entonces sos un erudito, ¿no?». El hombre no dijo nada, simplemente lo miró. La curiosidad de Jung-hyun creció, y con una mirada intensa le hizo una pregunta directa que lo descolocó. «¿Vos estás interesado en hombres?». El herido no pudo evitar reírse a carcajadas. «¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Sos hilarante. Un tipo entretenido, eso sí». Pero Jung-hyun, sin perder la calma, lo observó, y una nueva chispa pareció encenderse en sus ojos. Jung-hyun le dejó claro al noble que sabía que no era como los demás, un Yangban dispuesto a ensuciarse las manos cuando hacía falta. Con una sonrisa, le aseguró que no iba a reportarlo a nadie y que no le gustaría verlo morir de hambre solo por orgullo. Directo al grano, le preguntó si estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero, a lo que el hombre herido respondió sin dudar que sí, siempre y cuando le pagaran. Jung-hyun fue más allá, preguntando si eso incluía usar su cuerpo o su mente. Dejando claro lo frustrante que era para él tener que lidiar con un montón de tontos, el noble, con una confianza admirable, le contestó que no era ningún tonto y que por eso no era barato. Con una sonrisa de satisfacción y los bolsillos llenos, Jung-hyun le aseguró que el dinero no era problema. Mientras tanto, en otra parte del Sewon, Ha-jin abría la puerta de su habitación. Para su sorpresa, encontró a su leal sirviente Eondong esperándolo, claramente angustiado. Eondong le contó que la salud de su madre había empeorado y que la medicina más fuerte era carísima. Avergonzado, le explicó que no podía pedirle más ayuda al padre de Ha-jin. Sin dudarlo, Ha-jin le tomó las manos, le dijo que no había vergüenza en pedir ayuda para su madre y que, habiendo crecido como hermanos, sabía lo difícil que debió ser para él acudir. Prometiéndole que siempre estaría ahí para él, Ha-jin lo tranquilizó, insistiendo en que nunca dudara en buscarlo. Después de un día de estudios intensos, Ha-jin se dio cuenta de que el sol ya se estaba poniendo. Decidió salir a caminar antes de que anocheciera.
Mientras paseaba, se preguntó si volvería a ver al hombre herido. Y como si lo hubiera invocado con el pensamiento, lo encontró de nuevo, tendido en el suelo. Corrió hacia él, llamándolo para que se despertara, lamentándose de no haberle preguntado su nombre la primera vez. Una ráfaga de viento hizo volar algunas hojas mientras él se rascaba la cabeza, pensativo. Pensativo, Hashin decidió que lo mejor era volver. Pero justo cuando iba a dar la vuelta, tropezó con algo invisible, perdiendo el equilibrio. Antes de caer por completo, unos brazos fuertes lo sujetaron por la cintura. Era el hombre herido, que lo sostuvo firmemente mientras las hojas seguían cayendo a su alrededor. El hombre lo miró de cerca, con una sonrisa enigmática. «Me parece que no sos tan listo como pareces», le dijo, con un tono que dejó a Hashin algo incómodo. Hashin se dio cuenta de que el hombre tenía las manos cubiertas de nuevas heridas. «¿Estás herido otra vez?», exclamó preocupado. Pero el hombre le restó importancia. «Olvídalo, no es nada», respondió, desviando la mirada. Hashin, fiel a su naturaleza, no se rindió. «Espera, quédate acá», le pidió, y se fue corriendo a buscar su kit de primeros auxilios. Volvió enseguida con una pequeña bandeja llena de cremas y vendas. Al acercarse, el hombre herido lo miró con escepticismo. «¿Estás jugando al doctor otra vez?», le preguntó. «Como te dije la última vez, si de verdad quieres ayudar, solo págame». Hajin, esta vez preparado, sacó una pequeña bolsa de dinero de su ropa. «Tomá», le dijo, extendiéndole la bolsa. «Justo hoy tengo plata encima. Por suerte, me quedó un poco después de darle dinero a Eondong esta mañana». El hombre herido tomó la bolsa, pero su expresión se volvió seria. Lo miró fijamente. «¿Tanto tu sirviente como yo te damos tanta pena?», le preguntó, con una intensidad que hizo que Hajin se sonrojara levemente. Hajin, sorprendido, se dio cuenta de golpe. «¿Él me vio con Eondong esta mañana?». Hajin recordó su amistad con Eondong, una que había empezado cuando apenas tenían 4 años. Rememoró los momentos en que Eondong lo cargaba en su espalda para calmarle el dolor de panza o lo consolaba cuando lloraba. Eondong siempre había estado ahí, sin importar si llovía o hacía sol. Esa lealtad forjó en Hajin una convicción profunda. No le tenía lástima a Eondong y Eondong no le debía nada. Para él, ayudarse mutuamente era lo natural y lo correcto. Volviendo al presente, Hajin le dejó claro al hombre herido que su ayuda no era por lástima, sino un principio. Seas esclavo o de la realeza, nunca podría ignorar a alguien que está herido, y eso vale para vos y para cualquiera. El hombre herido sintió un pequeño sobresalto ante la sinceridad de Hajin. Con una expresión pensativa, le advirtió: «No sé si es porque viviste una vida tan protegida, pero el mundo no es como vos pensás. Si tratás de ser bueno y amable con todos, alguien te va a usar y te va a apuñalar por la espalda». Pero Hajin, con una sonrisa genuina, le respondió: «Sé que ser amable puede parecer tonto o infantil, y sí, alguien podría aprovecharse de mí, podría traicionarme, pero al final creo que la amabilidad es lo que nos va a impulsar y lo que va a cambiar el mundo para mejor». Hajin lo miró, buscando que entendiera la fuerza de su convicción. El hombre herido soltó una pequeña risa, una reacción que no mostraba si estaba convencido o simplemente resignado. Hajin, preocupado por su incomodidad, le ofreció dejar de ayudarlo si eso lo hacía sentir mejor. Sin embargo, el hombre herido, después de un momento de duda, terminó cediendo. «Bueno, está bien, supongo, solo aplícame la medicina ya». Mientras Hajin le curaba la herida, el hombre herido pensó que, al final, no estaba tan mal si recibía dinero y medicina. Lo vería como si hubiera pescado un pez gordo. Entonces Hajin le preguntó: «Por cierto, ¿todavía tenés ese abanico por casualidad?». El hombre herido sonrió con astucia. «Un verdadero caballero no retira lo que da», le dijo, dando a entender que el abanico seguía en su poder. La tarde se convirtió en noche y la escena se trasladó. Ahora, Hun-hyun aparecía de pie, con los brazos cruzados, una expresión seria en su rostro, como si estuviera tramando algo importante. La tarde se convirtió en noche y la escena se trasladó. Hun-hyun recibió el libro que había encargado transcribir. Con su actitud habitual, le hizo saber al escriba que esperaba excelencia, advirtiéndole que si su trabajo no estaba a la altura de su arrogancia, las consecuencias serían graves, insinuando incluso la pérdida de un ojo o un brazo.
El escriba, visiblemente nervioso, solo pudo hojear el libro. Sin embargo, al revisar la transcripción, Jun-hyun tuvo que admitir que la caligrafía era excepcional, la mejor que había visto, y reconoció que el trabajo bien valía el precio. Con una sonrisa enigmática, Jun-hyun le recordó al escriba, quien resultó ser el hombre herido, que era hora de cumplir su parte del trato y usar su cuerpo. El hombre, mirándolo fijamente, le dejó en claro que, aunque haría casi cualquier cosa por dinero, no estaba dispuesto a vender su cuerpo a otro hombre. Jun-hyun se rió entre dientes, aclarando que él buscaba algo distinto. Prefería a alguien honesto, puro y sin mácula. Después de este encuentro, la historia nos llega a Ha-jin, quien, radiante, recibía el mismo libro de manos de Jun-hyun. Ha-jin no podía ocultar su alegría y admiración por la caligrafía perfecta, preguntándole a Ha-jin si lo había encargado solo para él. Con una sonrisa satisfecha, Jun-hyun le confirmó que había buscado al mejor calígrafo exclusivamente para él. Ha-jin, un poco avergonzado por recibir tanto, le dijo a Ha-jin que si alguna vez necesitaba algo, lo que fuera, solo tenía que pedirlo. «Cualquier cosa, ¿decís?», respondió Jun-hyun con una mirada que dejaba entrever que ya tenía algo en mente. Dijo a Jung-hyun que, si alguna vez necesitaba algo, lo que fuera, solo tenía que pedirlo. «¿Cualquier cosa, decís?», respondió Jung-hyun con una mirada que dejaba entrever que ya tenía algo en mente. Y con esa promesa fresca en el aire, Jung-hyun, con una sonrisa pícara, le recordó a Ha-jin que su oferta era seria. Ya que estaban en el mercado para que Ha-jin eligiera un pincel nuevo, Jung-hyun propuso que aprovecharan para disfrutar del día. Ha-jin asintió contento, aceptando la idea de Soo-hyung-nim mientras sostenía su nuevo juego de pinceles. Mientras paseaban, un olor nauseabundo invadió el aire. Era una carreta cargada con carne podrida, que provocaba las quejas de la gente. Las mujeres del mercado murmuraban sobre el desperdicio de los nobles, quienes dejaban que la comida se echara a perder en lugar de compartirla. Pero el olor y la visión de la carne en descomposición golpearon a Jung-hyun con una fuerza inesperada. Se llevó la mano al pecho, su expresión se contrajo, y por un momento, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. No podía respirar ni oír, atrapado en un oscuro recuerdo. En su mente, una escena sombría se desplegó. Un cadáver, un hedor a humedad que lo envolvía, la tristeza de una terrible noche de verano. Era el eco de un trauma pasado que el asqueroso aroma había desenterrado. Ha-jin, al ver a su amigo pálido y ausente, lo sacudió con preocupación. «¿Estás pensando en ese incidente otra vez?», le preguntó, intentando traerlo de vuelta. Lo tranquilizó, asegurándole que estaba a salvo, que nada le pasaría mientras él estuviera allí. Jung-hyun finalmente reaccionó, pero solo para vomitar, aún jadeando por el shock. Ha-jin notó con una mezcla de preocupación y ternura que la ropa de su amigo se había manchado. Ha-jin, dejando de lado cualquier incomodidad por la situación, se acercó a Ha-jin y lo abrazó con fuerza, murmurándole que todo iba a estar bien. Pasaron un rato allí, bajo la fresca brisa, mientras Jung-hyun se recuperaba lentamente. Él se sentía avergonzado por el ataque, asegurándole a Ha-jin que nunca le había pasado algo tan fuerte y que todavía necesitaban comprar el pincel y el papel. Insistió en irse de inmediato. Pero Ha-jin, con una sonrisa amable, lo convenció de tomarse un momento para respirar y descansar. A Jung-hyun le preocupaba que se vieran sucios en público, pero Ha-jin, sin darle importancia, le dijo que cualquiera podía pasar por algo así. Finalmente, Jung-hyun recuperó su habitual arrogancia. De repente, estaba lleno de energía, como si nada hubiera pasado. Declaró con firmeza que el gran Yoo Jung-hyun no podía andar por la calle en ese estado lamentable, y que Ha-jin tampoco. Decidió que irían a lavarse y a cambiarse de ropa. Ha-jin, aliviado de ver a su amigo de vuelta a la normalidad, aceptó la idea. Llegaron a una tienda de ropa donde Jung-hyun fue recibido con reverencias y un trato deferente. Al parecer, su familia tenía un buen estatus social y bastante plata. Mientras Ha-jin intentaba explicar que solo necesitaba cambiarse una capa, Jung-hyun lo interrumpió presumiendo de su riqueza y ordenando a los empleados que trajeran las mejores prendas para su joven amo. Empezó a elegir telas y colores para Ha-jin, comentando lo bien que le quedaba cualquier tono a su piel clara, haciendo difícil la elección.
En medio de la algarabía, un fuerte clonk resonó en la entrada. Un hombre entró con la espalda encorvada, cargando pesados bultos de tela. Era una entrega más grande de lo normal y el trabajador, visiblemente cansado, exigió una compensación adicional. El dueño de la tienda lo despidió rápidamente, priorizando a sus importantes clientes Jung-hyun y Ha-jin. Fue en ese momento que el hombre levantó la vista, preguntándose qué estaba pasando, y ahí estaba, el hombre herido, el noble erudito que Jung-hyun había contratado, ahora haciendo trabajos de entrega. Jung-hyun estaba en su salsa en la tienda de lujo, armando un alboroto mientras le pedía al dependiente que le trajera más y más prendas para Ha-jin. Elogiaba el color durazno claro y la túnica azul que combinaban perfectamente, sin importar las objeciones de Ha-jin, quien solo quería irse. El hombre herido, ahora un humilde repartidor de la tienda, los observaba con una expresión de leve irritación. Para él, Jung-hyun era un desastre andante, un tipo que siempre causaba revuelo. Ha-jin, con su semblante gentil, probó la ropa que Jung-hyun tanto le había insistido. Su amigo lo miraba con ojos brillantes, asegurándole que lucía angelical y elegante con cualquier cosa que se pusiera. Ha-jin, un poco incómodo, sugirió que ya habían comprado suficiente y que era hora de volver, pero Jung-hyun, tomándole la mano, le pidió que le hiciera ese favor, explicando que era la única forma de sentirse mejor después de lo que había pasado. Ha-jin, con una leve sonrisa de resignación, aceptó. Mientras tanto, el hombre herido los seguía observando. Le sorprendía verlos juntos, pero rápidamente lo racionalizó. Al final del día, eran solo dos jóvenes ricos. Sin embargo, no podía evitar la sensación de molestia mientras veía a Ha-jin bañado por la luz de la tarde con esa pureza que casi cegaba a Jung-hyun. En un breve y doloroso momento, una visión fugaz atravesó su mente, un presentimiento amargo. ¿Cómo no me di cuenta en ese momento? Algún día, el recuerdo de esta tarde luminosa me traerá un gran dolor al corazón. Jung-hyun, notando al hombre herido, lo interpeló con una pregunta casi condescendiente. ¿Todavía estás acá? ¿También trabajas acá? ¿Hay algo que no puedas hacer? Un compañero le ordenó al hombre herido que llevara unas telas al muelle, y él, con la mirada seria, se dispuso a cumplir su tarea, llevando el fardo de ropa con resignación. Una vez que Jung-hyun se sintió recuperado, la arrogancia le volvió al cuerpo. No dudó en marcar distancia con el hombre herido. «Acá no nos conocemos», le susurró Jung-hyun, dejando bien claro que no quería que nadie los relacionara, mientras el hombre herido se disponía a llevar unas telas al muelle con una mezcla de resignación y fastidio. Mientras tanto, Ha-jin se sentía incómodo con tanta ropa nueva y lujosa que Jung-hyun le había obligado a comprar, pero su amigo, ajeno a su sentir, estaba encantado con las compras y con su aparente recuperación. Lo tomó del brazo con familiaridad y le dijo que debían apurarse antes del toque de queda. En otro rincón del mercado, el hombre herido intentaba vender el abanico que Ha-jin le había dado. Un comerciante le confirmó que era una pieza de gran valor, ya que el artista había muerto hacía poco. Y justo en ese momento, entre la multitud, Ha-jin lo vio. Las miradas se cruzaron y Ha-jin se puso visiblemente nervioso. Jung-hyun, que no se le escapaba una, le preguntó si se sentía mal, notando su palidez. Ha-jin intentó disimular, pero la tensión era palpable. Jung-hyun, con una mirada entre ceja y ceja, se preguntó con irritación por qué ese hombre seguía en el mercado. El hombre herido, por su parte, seguía buscando desesperadamente una forma de ganar plata, rechazando trabajos que consideraba insignificantes, como el reparto o la transcripción de documentos. Pero un conocido le advirtió que debía parar con eso, recordándole que había estado a punto de morir en una pelea hacía poco. Para todos los involucrados, algo no se sentía bien. Para todos los involucrados, algo no se sentía bien. De hecho, el hombre herido seguía metiéndose en peleas y trabajos peligrosos para conseguir dinero, ignorando las advertencias de un conocido que le decía que eso no era digno de un noble como él.
Con orgullo, él le respondía que no se preocupara y que solo le consiguiera más trabajos para poder financiar sus estudios y prepararse para el exigente examen de servicio civil, el SOGWA. Necesitaba plata y la necesitaba ya. Mientras tanto, Ha-jin por fin llegaba al Sehowon, la academia, para empezar su vida de estudiante. Estaba decidido a concentrarse en sus estudios y por eso eligió quedarse en el dormitorio, aunque Jung-hyun se burlaba un poco de él por querer compartir una habitación mohosa con un desconocido en lugar de hospedarse afuera como él. Ha-jin estaba decidido a concentrarse en sus estudios. Justo hablando del compañero de cuarto, Jung-hyun le preguntó a Ha-jin si había sabido algo de él. Ha-jin le contó que los maestros le habían dicho que su compañero se había retrasado por asuntos familiares y que él también tenía curiosidad por conocerlo, ya que pasarían mucho tiempo juntos. En ese momento, Ha-jin se llevó una grata sorpresa al ver a su hermana mayor, Hyo-yeon, y a su cuñada, Hae-seo, que venían de visita de camino al mercado. Ha-jin se alegró mucho de verlas, especialmente a Hae-seo, a quien no veía desde su boda. Hyo-yeon le explicó que no era fácil para Hae-seo salir de casa siendo recién casada. Jung-hyun, sintiéndose ignorado, intentó llamar la atención con un comentario adulador sobre la belleza de las mujeres, pero Hyo-yeon no le dio ni el gusto de responderle. Con una mirada de pocos amigos, le entregó una bolsa de comida a Ha-jin, un presente de su madre, y le dijo que simplemente ignorara a Jung-hyun. Acto seguido, se despidió rápidamente junto a Hae-seo, dejando claro que no apreciaba la compañía del amigo de Ha-jin. Antes de irse, Hyo-yeon le recordó a Ha-jin que siempre sería bienvenido en su casa si la vida en la academia se ponía difícil, ofreciéndole un refugio en medio de la tensión. Después de esa conversación, Hyo-yeon y Hae-seo se despidieron de Ha-jin y Jung-hyun. Mientras se alejaban, la cuñada, Hae-seo, no pudo evitar preguntar a Hyo-yeon por qué mostraba tanto desprecio por Jung-hyun. Hyo-yeon, con una mirada seria, le explicó que aunque él era muy inteligente, también era profundamente malvado, y le inquietaba la forma en que miraba a su hermano. Hae-seo intentó indagar más, pero Hyo-yeon se retractó rápidamente, prefiriendo no decir nada más al respecto. Unos momentos después, mientras las hermanas seguían su camino, Hyo-yeon le preguntó a Hyo-yeon si era feliz ahora que estaba casada, a lo que ella, sin dudarlo, afirmó que sí. De vuelta en el Sehun, Ha-jin se acomodaba en el aula junto a los demás estudiantes, preparándose para el inicio de las clases. De repente, su mirada se fijó en alguien en particular. Ahí estaba, sentado entre los demás, el mismo joven que había ayudado tiempo atrás y que había visto trabajando como repartidor. Ha-jin no podía creer que se lo encontrara de nuevo y que encima resultara ser su compañero de estudios. Al terminar las primeras lecciones del día, Ha-jin, con la intención de por fin preguntarle su nombre, salió del aula. Sin embargo, Jung-hyun lo alcanzó, preguntándole si ya había terminado el día. Ha-jin le explicó que aún tenía una tarea de escritura para el día siguiente y que se dirigía al ala sur para continuar sus estudios. Mientras conversaban, Jung-hyun parecía buscar a alguien con la mirada, pero Ha-jin no vio al misterioso estudiante por ningún lado. Jung-hyun seguía con su cháchara sobre la importancia de un buen compañero de cuarto para Ha-jin, esperando que el nuevo estudiante fuera tan refinado y dedicado como él. En medio de la conversación, Jung-hyun le comentó que el maestro le había dicho que el compañero de cuarto de Ha-jin llegaría esa misma noche o al día siguiente. Ha-jin, entusiasmado, se imaginaba a alguien igualmente estudioso, sin sospechar que el destino tenía otros planes. De repente, una figura familiar sentada en el pórtico del ala sur captó la atención de ambos. Era el hombre herido, con su rostro enigmático de siempre. La sorpresa se dibujó en la cara de Ha-jin, pero Jung-hyun reaccionó con una mezcla de enojo y desprecio. «¿Qué estás haciendo acá?», le espetó, intentando ahuyentarlo del lugar, dejando claro que ese no era sitio para cualquiera. El hombre herido lo miró con calma, sin inmutarse ante la hostilidad. Jung-hyun, con la cara roja, le preguntó si se estaba riendo de él, mientras Ha-jin, confundido, le preguntó a Jung-hyun si lo conocía. Jung-hyun, disimulando su evidente incomodidad, soltó una excusa barata, diciendo que el hombre a veces trabajaba para su familia. Luego, visiblemente irritado, le ordenó al hombre herido que se fuera, que ahí no iba a encontrar trabajo. Ha-jin, viendo la tensión, intervino. «Hyun-nim».
Pero antes de que pudiera decir algo más, el hombre herido se levantó con una sonrisa ligera y se dirigió a Hajin. ¿Sos por casualidad mi compañero de cuarto?, le preguntó Hajin, con la esperanza de que por fin conocería a la persona con la que iba a compartir su espacio. Para sorpresa de todos, el hombre herido negó con la cabeza. No, no lo soy, seré tu vecino. Se metió en el cuarto de al lado, mientras Hajin y Junghyun lo seguían con la mirada. Con la puerta cerrada, el hombre herido se asomó de nuevo. La verdad es que nos cruzamos bastante seguido, ¿no? Hajin sonrió, confirmando que sí, que era una coincidencia curiosa. Luego de despedirse y cerrar la puerta, Junghyun se quedó mirando el lugar por donde había entrado el hombre herido. La sorpresa y el fastidio se apoderaron de él. ¿Significa que ese hombre también es un estudiante acá?, preguntó con incredulidad, volviéndose hacia Hajin. ¿Vos lo conocés? Hajin se quedó en silencio, sin saber qué decir. Mientras tanto, el hombre herido, que ahora también era estudiante en el Sewon, ya se había instalado. Él notaba a Hajin en clase de confucianismo, observando cómo se desarrollaba la vida en el dormitorio y, para sorpresa de Junghyun, vivía justo al lado de Hajin. Después de un día de estudios, Junghyun se disponía a irse y Hajin, preocupado por él, le sugirió que se apurara antes de que oscureciera. Junghyun, con una sonrisa, se atrevió a decir que le gustaría quedarse esa noche. Hajin se quedó sorprendido, pero Junghyun rápidamente se echó para atrás, diciendo que era una broma. Se levantó para irse. Pero Hajin insistió en acompañarlo hasta la puerta, preocupado por la oscuridad. Junghyun, minimizando la preocupación de Hajin, le recordó que él ya no era un niño enfermo y que no tendría más incidentes como los del pasado. Le pidió a Hajin que no se preocupara y se enfocara en sus tareas de estudio. Hajin, confiado, le deseó un buen regreso a casa. Pero esa noche, mientras Hajin ya se preparaba para descansar, escuchó un golpe fuerte. La puerta de su habitación se abrió de golpe y ahí estaba Junghyun, de pie, mirándolo. Hajin le reclamó su falta de respeto al entrar sin permiso, pidiéndole que se fuera. Pero Junghyun, con una sonrisa inquietante, dijo que no veía nada de malo en eso. Tenía algo importante que pedirle a Hajin, algo mucho más grande que simplemente transcribir un libro. Le recordó a Hajin que ya era hora de que usara su cuerpo, una frase que no sonó precisamente académica y que dejó a Hajin con una sensación incómoda. Hajin, cansado y molesto, le pidió que fuera directo al grano, que quería descansar. Pero Junghyun, sin perder la sonrisa, le preguntó por qué era tan frío, insinuando que iba a molestar a su benefactor. Luego, con un cambio abrupto, dijo: «Eso me recuerda, dijo Junghyun al hombre herido a quien habíamos visto convertirse en su vecino en el Sewon. Ni siquiera nos sabemos nuestros nombres completos, ¿verdad? Solo hablamos de negocios». El hombre herido, con su típica seriedad, le devolvió la pregunta. ¿Es eso siquiera necesario? Tenés razón, solo hablamos de negocios. ¿Pero por qué seguís hablando? Decime de una vez qué querés. Junghyun sonrió levemente y se inclinó, con una propuesta que sonaba a susurro pero tenía el peso de una orden. Quiero que vigiles al estudiante de la habitación de al lado, Lee Hajin, y me informes de todo lo que haga. El hombre herido no tardó en captar la idea. En otras palabras, ¿querés que espíe? ¿Y por qué yo si vos y él ya son cercanos? Pero Junghyun no estaba para preguntas. Con una sonrisa aún más amplia, le aseguró que haría que valiera la pena. No me hagas más preguntas, solo hacé lo que te digo. No te va a pasar nada malo si lo haces. Acto seguido, Junghyun le entregó una pequeña bolsa de tela. Era un pago adelantado, y el hombre herido abrió los ojos sorprendido por lo que sentía dentro. Junghyun, divertido con su reacción, le preguntó si era la primera vez que tenía tanto dinero en sus manos. Internamente, el hombre herido se preguntó cuánto más le pagaría. Junghyun le aclaró que eso era solo el principio, que si hacía bien su trabajo, habría mucho más. Y así, la resistencia del hombre herido se desmoronó. Su orgullo, o lo que quedaba de él, cedió ante la tentación. «Obviamente lo haré», exclamó con un brillo en los ojos que antes no tenía. «Te diré todo lo que haga Lee Hajin. Dime qué más necesitas.
Haré lo que sea que me pidas. Jung-hyun sonrió con satisfacción. Típico. Cuanto más grande la suma, más rápido cambian las actitudes. Ese es el espíritu, pensó para sí mismo. Con su objetivo cumplido, Jung-hyun se marchó satisfecho bajo la luz de la luna. Bueno, eso está resuelto, pensó mientras caminaba de regreso a su casa. Al llegar, su sirviente lo recibió informándole que el señor Kim lo estaba esperando. Jung-hyun se encontró con el señor Kim, quien enseguida empezó a quejarse. Estaba frustrado por el retraso de un estudiante que debía mudarse al ala sur y, más importante, ser el compañero de cuarto de Ha-jin. Yo quería específicamente a ese estudiante para que fuera el compañero de Ha-jin, protestó el señor Kim, visiblemente molesto. Jung-hyun, con su habitual tono condescendiente, le explicó que no tenía sentido. Un hombre con tanto orgullo nunca espiaría a Ha-jin, por más que se lo pida. Así que hacerlo el compañero de cuarto de Ha-jin sería una pérdida de tiempo. El señor Kim se indignó. ¿Cómo te atreves? ¿Me estás escuchando? Si me vas a tratar así, olvídalo. Pero Jung-hyun solo soltó un "Pah". El orgullo no vale nada para un miserable como vos, le espetó con desprecio. El señor Kim no podía creer lo que oía. ¿Qué dijiste? Jung-hyun, impasible, lo despidió. Estás despedido, serás bien compensado por tu tiempo. El señor Kim, humillado, apenas podía articular. ¿Compensado? ¿Acaso parezco un sirviente? Pero Jung-hyun ya había dado su veredicto. Con una mirada fría, le dijo al señor Kim que ya no lo necesitaba y que se fuera de su vista. El hombre, humillado, apenas pudo reaccionar mientras Jung-hyun se daba la vuelta, pensando para sí que era mejor dejar a Ha-jin con alguien que pudiera controlar fácilmente, alguien que hiciera lo que fuera por plata. Mientras tanto, bajo la luz de la luna que bañaba el Sewon, el hombre herido ya estaba instalado en su habitación, reflexionando sobre su nueva situación. Se dio cuenta de que ser vecino de Ha-jin se estaba volviendo bastante rentable para él. ¡Qué casualidad más rara!, ¿no?, pensó mientras pasaba las páginas de un libro. La caligrafía era hermosa y estudiar eso todas las noches le traía una paz inesperada. Por su parte, Ha-jin también se sentía agradecido por el libro que Ha-jin le había conseguido. No podía creer el trabajo que se había tomado su amigo, siempre haciendo cosas por las que tenía que agradecerle. A la mañana siguiente, el hombre herido abrió su puerta y se encontró con Ha-jin. «Buenos días», dijo, con una sonrisa, mientras por dentro calculaba «¿Cómo hago para que este tipo me pague?». Recordó las palabras de Jung-hyun: «Quiero que me reportes cada uno de sus movimientos». Con eso en mente, decidió que primero aprovecharía la naturaleza amable de Ha-jin para acercarse a él. «¿Qué tal tu primera noche en el dormitorio?», le preguntó Ha-jin, mientras el hombre herido respondió que no había estado mal. «¡Qué bueno!», contestó Ha-jin con alegría. «¿Vas para clase? ¡Vamos juntos!». Y así, bajo los árboles del Sewon, Ha-jin y el hombre herido emprendieron el camino. Ha-jin, ajeno a todo, caminaba con tranquilidad, mientras que el hombre herido lo observaba de cerca, con una mirada pensativa, la mente fija en su nueva y lucrativa misión. Mientras seguían su paso, Ha-jin se dio cuenta de algo. «Nos cruzamos varias veces, pero todavía no sé tu nombre», le dijo, con una sonrisa. «¿Cómo debería llamarte?». El hombre herido, para su propia sorpresa, no dudó. «Mi nombre es Kim Nam-woo», soltó. Ni él mismo podía creerlo. Nunca le daba su nombre completo a nadie. ¿Cómo se le había escapado tan fácil? Se sentía descolocado, como si hubiese perdido la ventaja que creía tener. Ha-jin, ya conociendo su nombre, se presentó también. «Yo soy Lee Ha-jin. No tengo apodo, y supongo que vos tampoco». Kim Nam-woo se sentía arrastrado por la situación, se estaba involucrando demasiado y tuvo que recordarse que no podía dejar que eso pasara. Mientras caminaban, Ha-jin le mostró el libro que llevaba. Kim Nam-woo lo reconoció al instante, era el mismo que él había transcrito. En ese momento, entendió que Jung-hyun le había encargado ese libro específicamente para Ha-jin. Cuando Ha-jin le preguntó si quería leerlo, Nam-woo se sorprendió de su propio interés. El libro era una recopilación de versos de la doctrina de la moderación, el texto favorito de Ha-jin. Ha-jin, completamente entusiasmado, le explicó que Jung-hyun se lo había mandado a hacer.
«Mira qué caligrafía tan hermosa, impecable», exclamó, con una sonrisa. «Es la mejor que vi en mi vida. Dicen que la escritura es un reflejo del carácter, así que quien haya escrito esto debe ser alguien refinado y culto. Ojalá lo conozca algún día». Nambu lo miró con una media sonrisa, consciente de la ironía. Ha-jin, sin saberlo, estaba elogiando su propia caligrafía. «Me sorprende mucho», dijo Nambu. «Un hombre con una caligrafía así de linda solo puede ser un erudito de primer nivel, alguien muy versado». Ha-jin asintió con fervor. «Sí, cuanto más lo leo, más me impresiona. Sería un honor conocer y conversar con alguien tan respetable». Con una pizca de diversión, Namu le dijo: «Bueno, tengo el presentimiento de que lo vas a conocer muy pronto». Ha-jin lo miró, confundido, preguntando qué quería decir. Pero antes de que Namu pudiera responder, Ha-jin se sobresaltó. «¡Ay, no! ¡Vamos a llegar tarde a clase!», exclamó, y echó a correr. «¡Apuremos, erudito Namu!», gritó, mientras se alejaba. Kim Namu simplemente lo siguió, una sonrisa discreta en el rostro, observando al ingenuo Ha-jin correr por los pasillos del Sewon. Cuando llegaron a clase, Namu se encontró con que no había terminado la carrera. Los otros estudiantes lo miraban con curiosidad y desdén. Los murmullos no tardaron en aparecer. «¿Quién es ese? Nunca lo habíamos visto. ¿Cuándo se unió a la clase?». La verdad es que a nadie le importaba su nombre ni de dónde venía. Asumieron, por sus ropas, que era de una familia pobre y que seguro había entrado al Sewon por alguna recomendación más que por mérito. Los estudiantes de familias de alta alcurnia estaban indignados. «Este tipo no debería estar acá, nos hace quedar mal». Namu, ajeno a sus comentarios, o al menos intentándolo, solo quería que lo dejaran en paz. Él escuchaba todo, pero no podía creer lo inmadura que era la gente adulta. Los estudiantes, sin disimulo, seguían con su plan de ostracismo. «No hay que hablarle ni hacernos amigos de él por ningún motivo. Necesita saber cuál es su lugar, que está por debajo de nosotros». Mientras Namu pensaba que prefería que lo dejaran tranquilo, Ha-jin lo miraba preocupado. Justo en ese momento, la llegada del maestro interrumpió la tensión. «Todos a sus asientos, el maestro se acerca», anunció alguien. Los estudiantes se apuraron a sentarse. El maestro, una vez que todos estaban en sus lugares, dio por terminada la clase del día, pero no sin antes dar una noticia importante: las evaluaciones. Explicó que había 4 niveles: aprobado, aceptable, deficiente e inaceptable. Y, lo más importante, si acumulabas más de 10 inaceptables en los próximos 3 meses, te expulsaban sin contemplaciones. El alboroto comenzó cuando el maestro entregó las calificaciones. Namu abrió la suya y su expresión cambió drásticamente. «Oh no», pensó, viendo una serie de marcas de inaceptable. Tachando su hoja. Los mismos estudiantes que antes lo criticaban, ahora se reían y se burlaban de sus bajas calificaciones. «Parece que es aún más tonto que vos», le dijo uno a otro mientras revisaban su hoja. Namu, irritado, se dio cuenta de que su caligrafía podía ser excelente, pero su composición era un desastre. Los otros estudiantes no tardaron en sentenciarlo. «No vamos a tener que hacer nada, sus notas lo van a sacar de acá en poco tiempo». La pregunta de cómo había entrado a una escuela tan exclusiva con esas notas aún rondaba. Uno especuló: tal vez es el hijo secreto de alguien poderoso, pero la idea fue rápidamente descartada. «¿Cómo va a ser? Mírale la ropa, es demasiado pobre. ¿Estás leyendo muchas novelas?». Al final, la conclusión era la misma. No hay necesidad de ser amigos de él, es solo cuestión de tiempo antes de que lo expulsen. Con el ambiente aún tenso, el maestro anunció la siguiente actividad: la formación de grupos de estudio. Las alianzas serían cruciales, ya que estos grupos durarían 3 meses y eran importantes para estimular el cerebro y superar el difícil examen de Sobwa. Los estudiantes rápidamente empezaron a conspirar, buscando a los más inteligentes para asegurar su éxito. Y entre todos, el más codiciado era Ha-jin. Todos se le acercaban, queriendo formar grupo con él, ya sea por sus conexiones familiares o por su reputación de brillante. Estudiar con él era casi un pase seguro. Mientras tanto, en un rincón, Namu permanecía solo. Los demás lo observaban con desprecio, comentando que ni locos se juntarían con alguien de su origen desconocido y con tantas notas inaceptables. Para ellos era un lastre, un idiota que los atrasaría.
Pero, contra todo pronóstico, Hajin se acercó a Namu. Los estudiantes alrededor se quedaron con la boca abierta cuando Hajin le preguntó con toda naturalidad si quería estudiar con él y así los dos terminaron juntos en una glorieta tranquila, los sonidos de la naturaleza de fondo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Hajin se diera cuenta de que Hajin no había tocado ni uno de los textos que se suponía que debían estudiar. Sorprendido, Hajin le preguntó si no los había leído, esperando al menos que los hubiera hojeado. Namu, con los brazos cruzados, le respondió que mientras los hijos de familias ricas como la suya tenían tiempo para leer, otros como él tenían que ganarse la vida. Remarcó que venían de puntos de partida muy diferentes. Hajin, sintiendo un leve arrepentimiento, se disculpó. Su ingenuidad se topaba de frente con una realidad que no conocía. Hajin probó de nuevo, preguntándole si al menos había leído el Sohak, un libro básico de moral. Namu lo miró y su incomodidad era más que evidente. Hajin se dio cuenta de la vergüenza ajena y sintió que estar sentado frente a un erudito, por más que éste no hubiera leído los libros, le hacía sentir a él mismo un poco en falta, como si su propia existencia privilegiada lo pusiera en desventaja emocional. No obstante, Hajin no se rindió. Decidió empezar por algo más práctico y le sugirió que escribieran algunos versos del libro de poesía. Namu no miró, sorprendido por la propuesta de escritura, quizás porque esta era una de las pocas áreas donde realmente podía destacar. Y con un trazo seguro, Namu dejó que su mano se deslizara por el papel. En ese instante, Hajin reconoció la caligrafía. Era la misma letra, elegante y precisa, del libro que Jung-hyun le había regalado, ese que tanto admiraba y del cual había deseado conocer al autor. Levantó la mirada, sorprendido, y le preguntó si él era. Namu, con una sonrisa enigmática, le confirmó: «Así es, soy el erudito y refinado que transcribió tu libro favorito». Una pequeña campana tintineó con el viento, sellando la inesperada revelación. ¡Qué revelación más épica! La caligrafía de Namu no solo era impecable, era la pluma que destapó su secreto más grande. Así como su trazo nos destapó la verdad, ustedes destapen sus ganas de más manhwas en los comentarios. Y para no perderse ninguna sorpresa, suscríbanse de una vez. ¡Hasta la próxima aventura!